Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a Slava por introducirme. Quiero simplemente situaros en mi perfil para luego que podáis entender cuál va a ser el enfoque de la sesión. Yo llevo 10 años en AdWords, haciendo campañas de AdWords para clientes en la agencia, pero siempre en un enfoque más estratégico. Esta es más mi función dentro de la agencia. Entonces, dentro de la cantidad de los miles de campañas que he hecho durante estos años, pues uno de los temas que siempre surge es la cuestión de la inversión. Y por eso yo propuse este tema, que me parece un tema clave y que tiene que ver con cuáles son las decisiones, evaluar para poder tener un presupuesto adecuado a la dimensión de campaña que queremos hacer y a los objetivos de campaña que queremos hacer. Este va a ser el enfoque de la sesión y, en fin, cualquier duda o consulta, pues creo que vais a ir pudiendo hacer preguntas sobre la marcha y vamos a ir para poderlas ir gestionando a medida que vayan llegando. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar si os parece. Entonces, como os comentaba, esta es una cuestión clave cuando uno empieza a hacer campañas de AdWords o incluso a pesar de tener campañas de AdWords. Es muy frecuente esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto debería invertir en AdWords? Muchas veces la pregunta que se me hace es, oye, tú que tienes experiencia en AdWords, pues ¿cuál es el presupuesto que yo debería invertir? ¿No? Entonces, cuando alguien me hace la pregunta en estas condiciones, yo suelo pensar que no entiende cómo funciona AdWords, porque es una pregunta que no podemos contestar. ¿Cuánto hay que invertir? Y esto es porque en AdWords no funcionamos con una tarifa fija, como la mayoría de publicidad, donde uno pues invierte una cantidad para conseguir una exposición determinada, sino que en AdWords, por supuesto, pues pagamos por clic. Y esto nos obliga a revisar la forma como probablemente hemos estado decidiendo cuál es el presupuesto que destinábamos en AdWords. Entonces, cuando alguien pregunta cuánto invertir, yo siempre le contesto con la misma respuesta, que es esta: ¿cuántos clics quieres? ¿No? Si tú sabes cuántos clics quieres, respuesta sencilla, pero muchas veces ya os digo que no lo es, ¿no? Pero si tú sabes cuántos clics quieres, puedes calcular fácilmente cuánto debes invertir en AdWords. Ahora lo voy a ilustrar con un ejemplo. Otra forma de acercarte a un presupuesto óptimo sería pensar cuántos clientes quieres. También vamos a ver un ejemplo para poder ver cómo se podría utilizar este método con un par de ejemplos y con cifras en concreto, para que sea más sencillo. Pero fijaros, al final, cuando alguien se pregunta cuánto invertir, al final tiene que poder ser capaz de contestar estas preguntas y, gracias a esas respuestas, poder determinar cuál es el presupuesto óptimo. Y ahora os lo voy a explicar con ejemplos. El presupuesto de AdWords, aunque se puede cambiar siempre y se puede modificar el presupuesto sobre la marcha tantas veces como se va a necesitar durante la duración de la campaña, es una de las decisiones estratégicas clave porque se tiene que abordar cuando uno configura la campaña. Es decir, justo al configurar la campaña, en algún momento nos va a preguntar cuál es el presupuesto que tenemos. El presupuesto de AdWords es siempre diario. Esto a veces a algún anunciante le resulta complicado de comprender por qué tiene que decidir un presupuesto diario cuando muchas veces se elige un presupuesto mensual, ¿no? para el marketing. Pero, en fin, en AdWords se trabaja a diario y una vez te acostumbras, pues después no representa ningún problema, pero sí que el presupuesto tiene que ser diario. También sabemos que el presupuesto de AdWords cada uno lo puede definir como quiera. No hay un presupuesto mínimo de inversión. Cada uno puede poner el presupuesto diario que quiera. Puede poner 1 euro, puede poner 10 euros y puede poner 1000 euros o los que sean. No hay un presupuesto mínimo. Se puede cambiar siempre. Y lo que también es interesante es tener en cuenta que el presupuesto se debe configurar para cada campaña. Es decir, no hay una forma de configurar un presupuesto global para toda la cuenta, sino que tal y como funciona el sistema, vamos a tener que definir un presupuesto para cada una de las campañas. Por lo tanto, si tenemos una cuenta con 3 campañas, pues cada una de esas 3 campañas tendrá un presupuesto, pero si tenemos una cuenta que tiene 50 campañas, pues vamos a tener que
introducir 50 campañas y cada una va a tener un presupuesto correspondiente. Aquí a la derecha estáis viendo lo que sería pues, una cuenta con múltiples campañas, como vemos que cada una de esas campañas pues, tiene su propio presupuesto diario siempre. Al final, en la última fila estamos viendo un total, eso quiere decir que esta cuenta tendría 360 euros de presupuesto diario divididos entre estas 10 o 12 campañas que estamos viendo. Por tanto, el presupuesto pues, forma parte de la decisión de configuración y por lo tanto es algo que no podemos dejar a la improvisación, sino que habrá que planificar antes de ponernos a preparar las campañas. Bien, entonces, fijaros, he puesto aquí un ejemplo de las cuentas que nosotros gestionamos en la agencia para que veamos cómo es importante el presupuesto, ¿no? Algo que es obvio, pero que para poder llegar a los cálculos quiero ilustrar con este ejemplo. Por ejemplo, esta sería una expresión que nos puede interesar. Imaginemos que nosotros pues, somos un vendedor de software y el precio, vamos a suponer que el promedio para esta expresión en España ahora mismo pues, es este, 0,60 euros. 0,60 euros por clic. Bien, pues imaginásemos ahora tres empresas distintas con este perfil, cada uno que quiere. Pues habrá una que habrá elegido 1.000 euros, otra 3.000, otros 600, es decir, cada uno habrá elegido su presupuesto y eso va a condicionar naturalmente el número de clics que va a poder tener cada uno de estos anunciantes, ¿no? El anunciante que debe tener 1.666 clics, mientras que el anunciante que invertía 600 va a poder tener 1.000 clics. Es decir, cada uno va a poder tener el presupuesto que quiera, pero evidentemente como en AdWords pagamos por clic, cuando estás decidiendo tu presupuesto diario o mensual, al final eso tiene un número de clics posibles, una equivalencia en número de clics, en número de resultados. Por lo tanto, como os decía, al final, al elegir el presupuesto, estamos decidiendo cuántos clics vamos a estar llevando al web. Cada uno puede elegir el presupuesto que quiera, pero tiene que tener claro que eso va a implicar que va a recibir un volumen de visitas u otro. Por lo tanto, como os digo, el presupuesto es una decisión clave, ¿no? Nos va a condicionar pues, cuánta gente llega al site y, por lo tanto, pues, a partir de allí, qué posibilidades tenemos de conseguir determinadas acciones que los usuarios tendrán que hacer en el web, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que paga por clic, pues muchas veces la respuesta que obtengo de los anunciantes cuando les pregunto, oye, ¿cuántos clics quieres? Pues muchas veces es esta que os pongo aquí, me dicen, pues oye, el máximo posible. Y esto no es cierto, porque es muy difícil que un anunciante tenga presupuesto ilimitado o infinito como para poder realmente capturar el máximo número de clics posible. Es decir, muchas veces es una respuesta pues un poco cómoda, ¿no? Para no comprometerse, pero tenemos que ser capaces de establecer un método, que es lo que vamos a ver a continuación, para poder elegir bien cuál es el volumen de clics que vamos a poder adquirir a partir del presupuesto que definamos. No lo sé, es una respuesta también frecuente, ¿no? Te dicen el máximo posible, que como os digo, al final acaba siendo una respuesta que tampoco dice gran cosa. Es una inquietud que yo muchas veces tengo, ¿no? Cuando alguien me dice, no sé cuántos clics quiero, pienso, hombre, pues esto sería lo primero que tienes que saber, ya no para tu campaña de SEM, sino para cualquier acción de marketing, ¿no? Tienes que poder dimensionar cuál es la respuesta que esperas, ¿no? Entonces, derivado un poco de esta inquietud respecto a cómo he podido ver que muchas veces las empresas no son capaces de hacer este ejercicio para poder llegar al presupuesto adecuado, pues ahora viene el método que os quiero explicar de cómo yo lo haría, ¿no? Todo para evitar, pues esto. Esto sería, bueno, pues lo que nosotros empezamos poniendo 10 euros al día y si nos va bien ya lo subiremos. Esto, que es
algo muy habitual que escucho muchas veces. Está bien si uno lo dimensiona bien. Lo que ocurre es que en AdWords las visitas que vas a recibir van a estar directamente proporcionales a la inversión que tú haces. Por lo tanto, si tú pones 10 euros al día, tienes que saber el máximo de clics que vas a poder conseguir con 10 euros al día. Lo que no es lógico es poner 10 euros al día y pensar que vas a recibir visitas como si pusieras 100, ¿no? ¿Qué puede pareceros algo obvio? Bueno, pues es importante que uno tenga claro que efectivamente en AdWords paga por resultados, pero que los resultados que recibe son siempre proporcionales a la inversión. Por eso es importante dimensionar bien la inversión. Entonces, ya para finalizar esta introducción sobre la importancia de introduciros en el método para hacer los cálculos, ¿por qué no es adecuado pensar en claros? Y vamos a ver cuánto esto me da de sí. Porque tal y como funciona el sistema, el presupuesto incide directamente en la frecuencia en la que los anuncios. Si el presupuesto es insuficiente o no permite cubrir todas las posibles impresiones que serían adecuadas para las consultas que hayamos elegido, pues vamos a empezar a salir de forma esporádica. Y esto es algo que es muy frecuente, que uno se busca y no se encuentra a pesar de que todavía dispone de presupuesto diario. A lo mejor hemos consumido el 60% o el 70% del presupuesto diario, pero nos buscamos y vemos que el anuncio no aparece o aparece de forma esporádica. Esto es un síntoma de que el sistema empieza a gestionar la frecuencia porque el presupuesto que tenemos es insuficiente. Entonces, claro, el hecho de elegir un presupuesto no ajustado nos hace salir menos de lo que esperamos muchas veces. Y esto a la larga implica tener menos oportunidades, porque si cuando la gente te busca no apareces porque tu anuncio en ese momento no puede salir simplemente porque Google está gestionando la frecuencia, pues vamos con que teniendo presupuesto no somos capaces de conseguir que el anuncio se muestre a pesar de que todavía nos queda dinero para gastar. Entonces es importantísimo que uno entienda cómo funciona el presupuesto y cómo las impresiones del anuncio están directamente relacionadas con el presupuesto. La lógica detrás de esto tiene que ver con que el sistema intenta que el presupuesto dure todo el día. Y entonces, si yo, por ejemplo, pongo 3 euros, pues Google va a intentar que los 3 euros me duren todo el día, o al menos todo el horario que yo tenga definido. Y si hay muchas búsquedas, pues el anuncio no sale, porque evidentemente eso implicaría consumir el presupuesto muy aceleradamente. Y por lo tanto, lo que hace Google es dejar de enseñar el anuncio, reduce la frecuencia. Y esto, además de que nos hace perder oportunidades, dificulta muchísimo después la interpretación de las métricas de campaña, porque no sabes bien por qué no has salido siempre que querías, etcétera, y al final es un problema de que la campaña no tenía margen para trabajar, tenía un presupuesto muy justo. Magali, nos han salido unas preguntas. Adelante. Sí, son 2 preguntas de Jordi Torrijos. Jordi, hola, por cierto. ¿Cómo se cobra habitualmente a los clientes? ¿Tarifa mensual por la gestión de la campaña? O sea, ¿tienen tarifa mensual o cómo? Bueno, nosotros en nuestro caso, claro, la verdad es que modelos de cómo se le cobra a los anunciantes, esto cada agencia puede tener su modelo, ¿no? Pero en general los modelos que yo conozco, algunos porque los usamos en la agencia y otros porque los he hablado con otros colegas, en general se suele usar un modelo en el que se cobra un porcentaje de la inversión, es decir, y ese porcentaje, pues cada agencia va a decidir cuánto es. Vamos a suponer que se puede mover entre un 5 o un 6% de la inversión que el anunciante realice total, o hasta un 15 o un 20% de la inversión. Eso ya depende de cada agencia de cómo define sus tarifas. Ese sería un modelo. Y luego hay otro modelo también bastante frecuente, que es un modelo fijo. Es decir,
en el que se le cobra al anunciante una cantidad teniendo en cuenta las horas de dedicación que va a necesitar esa campaña. Entonces, si tú dices, pues esa campaña va a requerir 15 horas al mes, pues se le puede cobrar una tarifa por esas horas, ¿no? Entonces, hay varios modelos, incluso hay un modelo también por performance, ¿no? Por resultados. Nosotros tenemos a veces un modelo mixto en el que cobramos una parte fija y luego una parte por performance, pero nosotros trabajamos con un modelo un poco a medida, no tenemos una única tarifa para cada anunciante, pero sí que os digo que lo más frecuente, al menos en lo que yo conozco de agencias, es trabajar por porcentajes. Vale, tiene otra pregunta que es, ¿el gestor de la campaña es el que decide el volumen de las palabras clave a posicionar? Bueno, también eso no hay una respuesta única. El gestor de la cuenta suele decidir, a partir de unos objetivos de campaña, cuáles son las palabras adecuadas. Eso sí, si se puede plantear así, es lo más óptimo. Es decir, que la persona experta en AdWords sea la que decide qué tipo de palabras vamos a elegir, qué concordancias, cuántas, etc. Lo que ocurre es que muchas veces el anunciante pues, tiene experiencia o ya tiene la campaña funcionando y entonces muchas veces pues, es un trabajo que se hace conjunto, digamos, el gestor junto con el cliente. Pues puedes seguir, de momento no hay más preguntas. Vale. Gracias, Jordi, por las preguntas. Bien, entonces, vamos a suponer que empezamos la campaña desde cero, digamos así, ¿no? Y queremos decidir cuál es el presupuesto óptimo para la campaña en planificación. Todavía no hemos empezado la campaña y la estamos planificando. Este es el método que yo... Es decir, es un sistema que nos va a permitir, a partir de un volumen de clics que vamos a marcar como objetivo, cuál es el para nuestra campaña. La mejor forma de hacer esto es usar el planificador de palabras clave que está dentro del propio sistema y en este caso, pues lo que se hace es a partir de un tema o de una expresión genérica, en este caso, por ejemplo, aquí estoy viendo software de contabilidad, pues eligiendo esa palabra, digamos, o ese patrón inicial junto con una segmentación, como veis en la izquierda, de país o idioma, pues AdWords, la herramienta, nos ofrece sugerencias clave que podrían estar relacionadas con software de contabilidad. Entonces, el propio sistema ya nos ofrece las diferentes combinaciones de palabras y ya nos las lanza agrupadas por grupos de anuncios, como estáis viendo aquí, por ejemplo, contabilidad doméstica, paquetes contables, programas de facturación. Nos aparece el promedio de búsquedas para ese grupo de anuncios y la puja sugerida, que es la columna derecha. Por ejemplo, en este caso, para contabilidad doméstica, la puja sugerida es 1,19 de promedio, mientras que para programa de facturación, la puja sugerida es 4,63. Bien, entonces una vez yo me encuentro aquí, yo elijo cuáles son los grupos de anuncios que me parecen relevantes. Todavía no estoy montando la campaña. Fijaros que en este punto lo único que quiero es saber cuánto tengo que gastar, porque luego todas estas decisiones las vamos a poder rectificar y reflexionar con más calma, ¿no? Entonces, en este caso, yo elijo estos grupos de anuncios. Fijaros aquí a la derecha, los he ido seleccionando: contabilidad online, software de facturación, sistema de contabilidad software, y justo cuando ya simulas que son estas las palabras que te gustaría incorporar en la campaña, pues justo arriba aparece una estimación ya de previsión diaria. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo que para estas palabras que yo he seleccionado, bueno, más bien para estos grupos que yo he seleccionado, la previsión diaria serían 43 clics y debería invertir 300 euros. Esto es una orientación, una estimación. Simplemente nos ayuda a definir bueno, pues cuál sería un presupuesto, en este caso, para esa cantidad de clics que yo he ido más o menos eligiendo con los grupos de anuncios, ¿no? Ahora bien, fijaros que arriba hay un intervalo de pujas que nos lleva desde 0 céntimos de euro a 27 euros por clic, y yo puedo ajustar el selector para poder reducir cuál es mi oferta de CPC. Y en función de que yo ajuste la oferta de CPC a la baja, vamos a ver cómo naturalmente el resto de datos, las previsiones de coste total que tengo que invertir, se va a ver alterada.
Esto lo voy a explicar mejor con otra pantalla, que es la siguiente. Espera, Ahí lo estáis viendo en grande. ¿puedes Sí, responder unas preguntas antes? sí, por supuesto. Vale, Cristian Jorge pregunta, ¿recomiendas hacer la certificación de Google AdWords? Esto es un tema más comercial que no de conocimientos. Es decir, si la pregunta es, ¿necesitas el certificado? Yo contesto que no es necesario. ¿Vale? Lo que ocurre es que comercialmente puede tener un valor para algunos anunciantes. La persona pues, tiene una garantía, una cierta homologación de unos conocimientos, pero evidentemente se puede hacer el trabajo sin la certificación y también tengo que decir que no todo el mundo que está certificado luego es competente haciendo el trabajo. Al final, el certificado son unos conocimientos que se adquieren leyendo, practicando, pero eso no quiere decir que uno luego no sepa aplicar para casuísticas complejas de clientes. Pero sí, lo podríamos recomendar, porque además no cuesta dinero. Vale, pues pone que a eso se refería, dice que muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Jordi Torrijos. Bueno, una pregunta con dos partes. ¿Qué ocurre si el anunciante no tiene landing page optimizada y por lo tanto la calidad de los anuncios baja? ¿Se le propone optimizarla para que haya mayor calidad y por lo tanto la campaña tenga un mejor rendimiento o se trabaja con lo que hay? Bueno, esta pregunta tiene más que ver con las ofertas de CPC que no con el presupuesto, ¿vale? Pero evidentemente son, digamos, son decisiones parecidas, pero no es lo mismo hoy en día, porque el nivel de calidad en concreto afecta a la oferta de CPC, no tanto al presupuesto global. Entonces, si el cliente no tiene landing pages optimizadas y realmente se valora que el hecho de cambiar las landing pages puede tener un impacto positivo en la calidad, pues evidentemente se le propone al cliente que haga ese cambio. Pero muchas veces, antes de llegar a eso, hay otros motivos por los cuales uno necesita una landing page. O sea, a veces la calidad es buena mandando los usuarios a la web. Muchas veces no se justificaría por una cuestión de calidad, sino por una cuestión de conversiones, que al final es lo que a mí me importa. A mí me importan las conversiones, no tanto si la palabra tiene calidad o no, aunque eso pueda afectar al precio, ¿no? Por lo tanto, sí, es una recomendación que se puede hacer, pero hay que analizar bien hasta qué punto es una recomendación ajustada a la realidad general que le vale para todo el mundo. Vale, pues muchas gracias. No hay más preguntas de momento. ¿Sigue? Vale. Entonces, como os enseñaba aquí he puesto un ejemplo de cómo cuando ajustamos el intervalo de pujas, el coste total es menor porque he reducido la oferta de CPC. Pero bueno, este es un ejemplo un poco, digamos, con bastante volumen. Vamos a ver aquí la siguiente pantalla a la que nos llevaría el estimador de tráfico, justo es, una vez estás en la pantalla anterior, justo cuando le dices revisar plan, nos llevaría al estimador. Y aquí es donde que esta herramienta muchas veces cuesta de comprender bien, porque no es muy intuitiva, entiendo, cómo a partir de que el anunciante va definiendo cuál es la oferta de CPC máxima que está dispuesta a pagar y el presupuesto diario máximo, o una de las dos, es decir, se pueden proponer los valores para los dos campos o solo para uno de los campos, entonces podemos ver aquí cómo se alteraría el presupuesto máximo. Fijémonos en los dos ejemplos siguientes, ahí lo vemos. En el ejemplo de la izquierda, yo he puesto 0,70 de oferta de CPC y 10 euros al día. Y evidentemente sé que con estas, digamos, en estas condiciones voy a tener 35 clics día, porque es lo que me está diciendo el sistema. Además aquí lo vemos en el total, ¿no? El número máximo de clics que vamos a tener. En la derecha he cambiado las condiciones y he puesto 1 euro de oferta de CPC y 30 euros de presupuesto diario. Y entonces, evidentemente, como tengo más presupuesto diario, voy a poder tener muchos más clics. En la izquierda tengo 35 clics diarios y en la derecha tengo 43 clics diarios. Entonces, como veis aquí, podemos ir jugando con estas dos variables, tanto con la oferta de CPC y con el presupuesto diario, para poder ver cómo se vería alterado el número de clics que yo tendría en función del presupuesto que yo en este momento estoy planificando, porque estamos todavía en
en planificación. Ahora bien, aquí hay una cosa interesante que quiero insistir, y es que en las previsiones diarias que estáis viendo se totalizan todas las palabras que en este momento se han probado en esta planificación, digamos, simulada. Y claro, hay patrones que son mucho más caros que otros. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que tienes 35 clics y te cuesta 10 euros al día, pues es porque hay unas determinadas palabras que van a poder tener una determinada posición precisamente para esa oferta de CPC. Es decir, que en realidad este es un dato muy orientativo, porque dentro de ese total hay un montón de variaciones entre palabras más baratas y palabras más caras, y que a efectos del planificador se trabajan como de forma uniforme, cuando en realidad hay matices, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en la tabla, en la izquierda, vemos que el grupo de contabilidad de empresa, el CPC medio es 0,18, según los datos en la izquierda, mientras que para el grupo, por ejemplo, pymes, el CPC medio sería 0,34, casi el doble. Por lo tanto, no solo es cuántos clics voy a tener, sino que no todos los clics son iguales, no todos los clics son de las mismas palabras. Pero, en fin, con este método, usando el planificador, vamos a poder saber, a partir de una configuración que podemos ir jugando y probando, podemos ir viendo cuál es el número de clics que voy a poder tener con el presupuesto que yo haya decidido. Entonces, en resumen de lo que hemos visto con este método, que se basa en la propia herramienta de AdWords, presupuesto al ponerlo en el planificador me dice que realmente es seleccionado. Y tenemos que tener en cuenta que es una estimación que tiene en cuenta históricos de otros anunciantes y de la propia cuenta en el caso de que esa cuenta haya tenido ya datos, ¿no?, acumulados. Si es una cuenta nueva, pues es probable que el precio que al final vamos a estar pagando no sea exactamente el precio que nos ha dado el sistema como una estimación o una puja sugerida, porque aquí nos vamos a ver sometidos al problema de la calidad que justo comentábamos antes con Jordi, ¿no? Es decir, que puede ser que ahora me diga que la palabra va de 0,18 y después cuando la campaña esté real, pues ese precio no sea 0,18, sino que para mí sea 0,40 por el efecto del nivel de calidad. Entonces, simplemente es una primera orientación, una idea para poder saber el presupuesto que tenemos que gastar, pero, como he comentado antes, esto no nos enfoca en el valor de las palabras de forma individual. Es decir, yo aquí estoy viendo que voy a tener, por ejemplo, en este caso, 43 clics y tengo que gastarme 200 euros, 216 euros, pero aquí dentro hay diferentes tipos de palabras, unas me interesan más que otras y ahora las estamos viendo, digamos, de forma parecida, como si todas costasen ese precio promedio, cuando hemos visto que hay a veces diferencias significativas entre un tipo de palabra y otra, ¿vale? Entonces, esto sería el método basado en los clics. Ahora ya sabemos, a partir de un presupuesto que yo quiera, cuántos clics voy a tener, o podemos hacerlo al revés, es decir, a partir de los clics que yo quiero, cuál es el presupuesto que necesito para mi campaña de AdWords, ¿vale? Eslava, no sé si hay alguna pregunta, porque voy a pasar al otro método. Sí, hay dos preguntas. Una de mi Calvo Peral pregunta, al tener un presupuesto de clic bajo, ¿los anuncios de las palabras clave más competitivas y caras se mostrarían menos veces? Tener un presupuesto, o sea, tener una oferta de CPC muy inferior a la del resto de anunciantes implica no aparecer, porque en el ranking de anuncios no hay espacio si la oferta no es suficientemente competitiva. Por lo tanto, si la oferta es muy baja, por supuesto, no vamos a salir, o sea, eso nos va a afectar a las impresiones. Pero es un dato que tenemos en la campaña que nos ofrece el sistema, nos avisa, hay unos warnings que nos dicen oferta baja. Entonces tú ya sabes que no estás saliendo porque tu precio o tu oferta de CPC, en este caso, es inferior a lo que sería recomendable. Pues sí, evidentemente. Pero esto es aparte del presupuesto, es decir, eso tiene que ver puramente con cómo competimos para esa búsqueda en concreto, con ese precio en concreto de esa palabra. Y luego el presupuesto va a decidir si puedo salir muchas veces o pocas veces, ¿no?
pero no, el presupuesto no afecta al ranking, afecta a la frecuencia en la que salimos, sí. Vale, gracias. Y tenemos otra pregunta de Gema Alfaro. Miguel Calvo dice que gracias. Gema Alfaro pregunta, en caso de un e-commerce de venta de productos, ¿cuántas palabras clave aconsejas utilizar para cada producto? Supongo que te pide tu opinión. A ver, en realidad el número de palabras no es una decisión muy importante porque incluso incluso en el caso de que se eligieran demasiadas, al final lo que acaba realmente determinando si esas palabras tienen oportunidad de salir o no es el presupuesto. Es decir, si yo tengo muchas palabras, pero tengo un presupuesto muy ajustado, da igual que tenga muchas palabras, que es el presupuesto el que realmente es un factor limitante en este caso, ¿no? Y justo también al revés, es decir, si yo tengo muchas palabras, pero tengo mucho presupuesto, no hay ningún problema, porque todas las palabras van a poder trabajar, van a poder tener la oportunidad de salir. Por lo tanto, yo diría que las palabras son recomendables, habría que ver qué presupuesto tenemos. Si el presupuesto es adecuado, correcto, se pueden tener tantas palabras como uno quiera y uno sea capaz también de gestionar en función del tiempo que le vas a dedicar a la supervisión de la cuenta, ¿no? Yo creo que si se espera Gema un poco, vamos a ver cómo acercarnos al tema de las conversiones y de las ventas de los e-commerce. En un ejemplo, yo creo que lo va a ver más claro. Bueno, ha surgido aquí, gracias por responder, ha surgido aquí otra pregunta que también a mí me interesa. Cristian Jorge pregunta que si con el cambio que hizo Google hace un par de semanas, que eliminó la publicidad del lado derecho de la pantalla de búsqueda, ¿han subido los costes del CPC? O sea, bueno, todavía es algo temprano para poder hacer ese análisis con suficiente tiempo. O sea, no hemos tenido tiempo suficiente para analizar todo lo que esto puede suponer. Es algo temprano Pero por ahora, mi interpretación es que casi no estamos notando ningún impacto ahora mismo. Necesito un poco más de tiempo porque, evidentemente, uno tiene que hacerlo con miles de clics para que sea un resultado relevante, ¿no? Y todavía no hemos tenido tiempo de estudiar a fondo. Pero por ahora no estamos notando un aumento en las ofertas de CPC porque normalmente los anunciantes ya querían estar en las primeras posiciones y por lo tanto esas posiciones se han quedado iguales. Son los anunciantes que normalmente pues, no podían aspirar a posiciones tan altas y se quedaban en las posiciones intermedias. Estos son los que probablemente vamos a poder ver qué pasa, ¿no? Pero la verdad es que no me atrevería ahora mismo a concluir algo real, ¿no? Algo que os sirva de consejo. Todavía es demasiado pronto para mí para hacer esto, pero mi sensación es que casi no lo estamos notando. vale, pues no hay más preguntas, gracias, puedes seguir. Vale, entonces, hasta ahora hemos visto el método, quizá el más obvio, ¿no? El método en el que uno decide los clics que quiere y sabe cuánto tiene que gastar, o decide cuánto quiere gastar y sabe cuántos clics va a obtener para esa inversión. Y ahora vamos a ver el otro método, que es el método más interesante y el que yo siempre aconsejo en el caso de que se pueda hacer, pero ahora veréis que la dificultad va a ser muchas veces disponer de información por parte del anunciante, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, es un método basado en las conversiones o enfocándonos en las conversiones. Entonces, para ello es imprescindible que bueno, hay que ir al menú herramientas, conversiones y en función de los objetivos de cada campaña, pues el anunciante tendrá que preparar los objetivos que necesite. Los objetivos más frecuentes son los que tienen que ver con el sitio web, que suelen ser los formularios de petición de información, las compras, los registros, las descargas de demos, etcétera. Todo esto suele ser las conversiones del sitio web que se quieren monitorizar, pero hay algunos otros anunciantes que les interesa, pues, por ejemplo, saber las descargas de su aplicación móvil o, por ejemplo, llamadas telefónicas. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es preparar el seguimiento de conversiones. Aquí he puesto algunos ejemplos de lo que serían las conversiones en el sitio más frecuentes, que serían estas, y evidentemente pues tenemos que aproximarnos o tendremos que estimar un ratio de conversión que podremos obtener a partir de los históricos que tengamos de
sean campañas de AdWords, pueden ser campañas digitales de otro tipo, o en el caso de que no tengamos histórico, porque es un anunciante que, por ejemplo, empieza de cero y no tiene histórico, pues habrá que estimar un ratio de conversión que será con el que empezaremos a trabajar y a hacer los cálculos, aunque después, evidentemente, lo vamos a poder corregir y rectificar en función del rendimiento de la campaña, ¿no? Entonces, es interesante poder definir objetivos y conversiones en las campañas de AdWords, porque si hacemos esto bien, vamos a poder poner la campaña a trabajar en automatizado, en puja automatizada. Yo no le voy a explicar hoy esto porque yo voy a basarme en el control de los presupuestos y de las ofertas y por lo tanto me voy a basar en una oferta manual, pero en AdWords hay diferentes sistemas que trabajan de forma, digamos, automatizada. Por ejemplo, en este caso tenemos el modelo de CPA objetivo, en el que una vez que tú has configurado las conversiones del sistema y se acumulan 15 conversiones durante 30 días, es posible dejar que AdWords se le define cuál es el CPA objetivo y entonces el sistema oferta de forma automatizada, ¿no? Este es uno de los modelos de oferta automatizada. Entonces, siempre es conveniente, tanto si vais a trabajar en automatizado como si vais a trabajar en manual, siempre va a ser interesante poder instalar las conversiones, hacer el seguimiento de conversiones, porque nos va a ser útil incluso si después queremos pasarnos a oferta automatizada. En este caso, por ejemplo, aquí os enseño, por ejemplo, esto sería una oferta automatizada en la que yo voy a poder definir cuál es mi CPA recomendado. El sistema me recomienda 56,80 y yo voy a poder aceptar este CPA que me propone Google a partir del histórico de mis conversiones que he tenido hasta el momento, o bien yo puedo decir, oye, no, mi CPA objetivo es 50, 40 o lo que yo quiera. Pero las conversiones va a ser un método necesario para poder hacer el cálculo de si el presupuesto que vamos a elegir es bueno o no para conseguir las conversiones que queremos. Entonces vamos a ver el ejemplo de un e-commerce de zapatos. ¿Cómo podríamos hacer el cálculo de qué presupuesto tengo que invertir en AdWords basándome en las conversiones? Entonces lo primero es definir cuántas conversiones quiero. ¿Os acordáis al principio que yo decía, o bien decidimos cuántos clics queremos, o bien decidimos cuántas conversiones queremos? Bueno, pues en este caso hemos decidido que queremos 100 conversiones al mes, 100 ventas de zapatos al mes. Cada venta son 81 euros de promedio. Esto lo sabemos porque, evidentemente, pues es un cálculo de la cesta promedio que podemos tener. En este caso, pues nuestros ingresos serían 8.100 euros. He estimado un ratio de conversión de 1,15. En este caso, ese ratio de conversión lo conozco de otras campañas digitales que he hecho. Sé que mi ratio de conversión es 1,15. O muchas veces, antes de empezar el AdWords, podríamos coger el ratio de conversión de SEO. No es exactamente igual, porque en AdWords estamos más enfocados a unas expresiones que hemos elegido estratégicamente, y en el SEO muchas veces pues hay muchas más visitas que no son exactamente las palabras que a nosotros nos interesan, pero en fin, podríamos coger como referencia el ratio de conversión de SEO, por ejemplo, o en general cuál es el embudo de conversión del site. Y en este caso, pues para poder conseguir 100 conversiones, a 1,15 de ratio de conversión, necesito 8.695 clics. Como veis, lo que estoy haciendo es ir de la conversión al número de clics que necesito. Naturalmente necesito el ratio de conversión. Si no lo tengo, pues lo tengo que estimar, lo tengo que obtener de alguna manera, ¿no? Una vez yo ya tengo claro cuánto es el número de clics que necesito, en la herramienta de palabras clave, en el planificador de palabras clave, me va a decir para la palabra, en este caso, por ejemplo, zapatos de mujer, cuál es la oferta de CPC sugerida. En este caso me sugiere 0,28. Bueno, pues ahora yo sé que 8.695 clics por 0,28, necesito 2.435 euros inversión en AdWords para obtener 100 conversiones. Entonces, como veis, es simplemente con dos datos, uno que debo aportar yo y otro que me lo da Google, pues evidentemente calcular cuál es la inversión que necesito. ¿Qué pasa si el anunciante dice, yo no tengo 2.435 euros? Bueno, pues no pasa nada, pero tendremos menos conversiones. Lo que tienes que hacer es estimar con estos cálculos, con el presupuesto que tú tengas, a 0,28 por clic, cuántos clics vas a tener,
Cuando sabes los clics que vas a tener, puedes calcular con 1.15 cuál es el número de conversiones que vas a tener, en este caso, por supuesto, pues el número de los ingresos que vamos a obtener. He hecho aquí el cálculo de ROI, pero bueno, esto es a nivel, simplemente por si además queremos hacer este cálculo porque es interesante o porque lo queremos monitorizar durante el tiempo que dura la campaña, ¿no? El famoso ROI, que, bueno, ROI o ROAS, según como cada uno lo interpreta, ¿vale? Entonces, como veis, es un método muy sencillo. Salimos de la conversión para llegar al presupuesto que quiero gastar. Creo que tengo otro exacto. Aquí estamos viendo cómo yo he obtenido el dato de 0,28. He ido al planificador, le he puesto la palabra geo, que es mujer. Evidentemente, estoy haciendo el ejemplo para una palabra, pero tendríamos que ver cuál es el precio promedio para un montón de palabras que nos interesan. Pero bueno, aquí estáis viendo más o menos lo que valen algunas de las palabras para zapatería. Y en este caso, pues ese 0,28 es el que yo incorporo ahora en mis cálculos para poder saber el número de el importe que necesito invertir en AdWords para conseguir esos clics que me hacen falta para llegar a esas conversiones. Lo mismo se puede hacer con la facturación, es decir, tú sabes cuánto quieres facturar. En este ejemplo vamos a usar un ejemplo que no es de e-commerce, sino de la típica web de obtención de oportunidades, de captación de datos, de leads. Entonces, en este caso, queremos facturar 30.000 euros. Para conseguir 30.000 euros necesito conseguir 30 ventas porque cada pedido son 1.000 euros de promedio. Y yo sé que para conseguir 30 ventas necesito generar 240 formularios porque mi ratio de conversión a venta, de petición de información a venta, es 1,8. Esto, de nuevo, lo mismo. ¿Cómo yo sé esto? Pues o lo sabes a partir de tu histórico o bien lo estimas. No tenemos otra forma de hacer el cálculo. 1,8, 1,10, 1,5 o lo buena que sea tu oferta. Entonces, en este caso sabemos que necesitamos 240 formularios y ahora volvemos al método anterior. Para conseguir 240 formularios, si mi ratio de conversión de visita a formulario es 3,50, necesito esa cantidad de clics y, evidentemente, yendo al planificador, sabré para las palabras que me interesan. Este es un ejemplo de curso de formación, pues la palabra vale 1,10 de promedio, por tanto, volvemos a lo mismo de antes. Necesito 7.543 euros para conseguir 240 formularios que me van a representar la facturación de 30.000 euros al mes, ¿vale? Entonces, como veis, es el mismo método. He puesto un método en e-commerce. Como veis, el ratio de conversión de e-commerce es muchísimo más bajo que en este caso, porque en e-commerce, evidentemente, pues hay otros factores que influyen en que se cierra la transacción. Y en este caso, el método basado en formulario de petición de información. Y al final llegamos a lo mismo. Este cálculo que hemos hecho, solo es posible si disponemos de los datos de ratio de conversión e incluso cuál es el dato de ratio de cierre de formulario a venta. Si no lo tenemos, porque no tenemos experiencia previa, pues lo tenemos que estimar. Y cuando la campaña ya esté en marcha, vamos a poder rectificar esos datos y corregir los cálculos que habíamos realizado. Por ejemplo, creo que lo que he hecho ha sido rectificar los datos porque hemos visto que al poner la campaña de AdWords, el ratio de conversión es más alto del 1,15 que habíamos estimado. Bueno, pues como os fijáis, es exactamente lo mismo. Ahora rectifico los cálculos que había hecho inicialmente y en vez de los 8.000 clics necesito 5.000. En vez de los 8.695 clics, necesito 5.000, por lo tanto, rectifico todos los cálculos y me sale, evidentemente, pues una campaña con muchísimo más rentabilidad, por supuesto, porque estoy consiguiendo más conversión para los mismos clics, ¿no? Tengo un ratio de conversión del 2%, la campaña rinde mejor. Entonces, este sería, como os digo, el método basado en las conversiones y donde evidentemente la experiencia pues es importante, ¿no? Si tú tienes, como nos pasa un poco a nosotros hemos hecho tantas campañas a lo largo de estos años que evidentemente pues estos datos en cuanto a ratios de conversión y tal, pues en promedio más o menos cada web es diferente y cada web pues tiene su ratio de conversión, ¿no? Aunque se dediquen al mismo sector, pues
evidentemente cada web vende de forma individual, ¿no? Cada una vende mejor o vende peor. Pero si no tenemos cálculos o si no tenemos históricos o no podemos estimar, pues habrá que poner una cifra, la que vosotros queráis, que sea lo más realista posible y sin preocuparse mucho porque al final, al cabo de pocos días, cuando la campaña esté en funcionamiento, vamos a tener datos reales que nos van a permitir corregir esa estimación que habíamos hecho de cuál era el presupuesto coherente para conseguir las conversiones que queríamos. Eslava, ¿alguna cuestión? Ups, perdón, no se me oía. Sí, hay una pregunta de Andrés Díaz. Pregunta cómo podríamos establecer el ROI en el método con foco en clics. No entiendo bien la pregunta. Repíteme. A ver, ¿cómo podríamos establecer el ROI en el método con foco en clics? Con foco en clics. Bueno, el ROI es un cálculo que podríamos obtener siempre y cuando sepamos los clics que vamos a tener, que lo vamos a saber porque en el primer método sabíamos los clics que íbamos a tener y a ese número de clics aplicamos el ratio de conversión que estimemos y nos sale perfectamente el ROI siempre y cuando de ahí podamos calcular los ingresos. Es decir, es exactamente igual, lo que pasa que tenemos que tener en la cabeza un dato de conversión o un dato de facturación por cada conversión. Si no tenemos esto, no podemos hacer el cálculo del ROI, pero se podría sacar igualmente, claro. Vale, pues de momento no hay preguntas. Hay una pregunta por el final, de curiosidad. Vale, estupendo. Seguimos, pues. Gracias. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo las conversiones que antes he sugerido que utilicéis la herramienta de conversiones para configurar las conversiones en AdWords, las conversiones de AdWords, o bien instaláis los píxeles de conversión que os facilita el propio AdWords, los JavaScript, los píxeles de seguimiento que os da AdWords, los instaláis en el web para hacer el seguimiento, como hemos visto, de las conversiones en el sitio web, o en el caso de que no queráis instalar códigos de AdWords, se pueden importar, como es este ejemplo de aquí, se pueden importar los objetivos directamente desde Google Analytics si están enlazadas las cuentas de AdWords y de Analytics. En este caso, pues, por ejemplo, estos objetivos que estáis viendo aquí son objetivos que son importados directamente de Analytics. Entonces, por ejemplo, pues la descarga de una guía, pues tenemos 660 conversiones. Este dato nos ha venido directamente de Analytics y podríamos nosotros asignar un valor monetario a cada descarga para poder hacer este cálculo del ROI del que hemos hablado antes. Es decir, si no le asignáis un valor monetario a las conversiones, no podéis hacer cálculos de ROI. Podéis hacer cálculos de ratio de conversión, pero no podéis hacer cálculos de ROI. Entonces, muchas veces ese cálculo pues ayuda, ¿no?, a tomar decisiones. Lo mismo aquí, estáis viendo una campaña, en este caso la conversión es ventas, y entonces estamos viendo la campaña, el número de conversiones que ha tenido en la columna clics convertidos, y también estamos viendo el dato de las conversiones, el importe de las ventas. En este caso esto es una tienda y hemos podido configurar el comercio electrónico para poder llevar a AdWords directamente el importe del carrito de la compra. Entonces yo sé, por ejemplo, en este caso, que los 21 clics que veis en la primera fila nos han representado 1.468 euros de ingresos. Y entonces, a partir de ahí, podemos, el sistema os da automáticamente una columna que nosotros llamamos ROAS normalmente, que viene del inglés, Return on Advertising Spend, o sea, es el retorno de la inversión en publicidad. Y en este caso estáis viendo cómo hay unas campañas que trabajan pues, al ROAS del 16 y otras trabajan al ROAS del 1,72. Entonces, en función del retorno, este podría ser un criterio para optimizar la campaña posteriormente. Lo que pasa es que no lo vamos a ver hoy porque hoy me voy a centrar solo en el presupuesto. Otro día podemos hablar de cómo optimizar la cuenta para mejorar la rentabilidad, ¿no? Pero esto es más complejo. Yo hoy me centro solo en el presupuesto que necesito, pero evidentemente el ROAS, si lo podéis tener en la cuenta, evidentemente solo si vendéis online, lo podéis tener
en AdWords directamente, pues os va a ayudar a tomar mejores decisiones de optimización de las campañas, que no se va a basar solo en el número de clics, sino en la posible rentabilidad de cada uno de esos clics de campaña. Y no os olvidemos también que, sobre todo en las campañas orientadas a obtención de leads, es muy interesante el poder configurar el seguimiento de conversiones de las llamadas telefónicas a través de los teléfonos de reenvío de Google, de forma que podemos saber no solo cuántos clics he tenido, cuántas conversiones he tenido, sino incluso cuántas llamadas telefónicas he tenido. Entonces, bueno, pues a la hora de, como os decía, de optimizar la oferta de CPC o las posiciones, pues me puedo basar en el resultado que he obtenido de esos clics. ¿Todo esto por qué? Porque hemos dicho que nuestra campaña tiene un presupuesto que tiene que conseguir unos resultados y así hemos decidido el presupuesto, basándonos en unas conversiones. Entonces tengo que poder garantizar que estoy midiendo todas las conversiones para poder después hacer la valoración de si ese presupuesto que hemos destinado nos está dando las conversiones que hemos previsto, ¿no? Que habíamos planificado. Si la campaña ya está, hasta aquí lo que hemos visto era en planificación, ¿no? Es decir, yo todavía no sé cuánto gastar en AdWords y hago estos dos métodos que hemos visto, el de los clics o el de las conversiones. Ahora, una vez la campaña está funcionando, tenéis un montón de pistas para saber si el presupuesto que habéis elegido es adecuado o no. Estos son los avisos del sistema. Avisos del sistema en relación a el presupuesto. Solo me voy a centrar en estos, porque avisos del sistema, pues hay muchísimos, ¿no? Entonces, evidentemente, como ya veis, cuando el presupuesto no es suficiente, pues hay un aviso, que es este aviso limitado por el presupuesto. Ya me está diciendo que mi campaña podría dar mucho más de sí. Es decir, ya me está dando una idea de que no estoy apareciendo en todas las oportunidades que mis palabras me permiten, sino que estoy apareciendo menos de lo que podría, porque mi presupuesto no permite cubrir la frecuencia máxima, por decirlo así, ¿no? O no me permite salir en todas las impresiones que serían posibles, potenciales. Entonces, en este caso, os avisa de que el presupuesto no es adecuado o que podría ser más alto y entonces, incluso haciendo clic directamente en este estado, nos dice cuál es la recomendación de presupuesto. Fijaros que en este caso, para mí en concreto, para este ejemplo que os he puesto, me pide 450 euros al día, cuando yo tengo 150, es decir, me pide triplicar mi presupuesto, ¿vale? ¿Tengo que hacer caso al aviso del sistema? No, pero es interesante evaluar que por lo menos yo sé que mi campaña podría gastar mucho más, podría tener muchos más clics, podría tener muchas más oportunidades. Ahora, tenemos que proyectar para ver si realmente nos compensa o no seguir la recomendación del sistema. También tenéis el mismo aviso, ahora os enseñaré cómo lo vamos a proyectar, pero también tenéis el mismo aviso, este aviso que aparece en el resumen de campañas, también lo tenéis si os vais a la configuración de una campaña. En este caso he ido a la configuración de esta campaña que está limitada por el presupuesto y veo el mismo aviso donde tenemos que definir el presupuesto. También veo que me pide 450 euros al día y me dice, si incrementase el presupuesto, podría tener pues más visibilidad y más clics, evidentemente. Ahora tengo que ver hasta qué punto me interesa a mí llevar esto al límite, porque muchas veces, aunque pudiera ser interesante, a lo mejor no tengo tesorería para poder subir el presupuesto hasta ahí, aunque a lo mejor me podría interesar teóricamente, pero a veces no tenemos el dinero, ¿no? Entonces hay que tomar estos avisos con cautela, es decir, verlos, no tenemos que ignorarlos, tenemos que escuchar porque puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en la campaña, pero no quiere decir que tengamos que directamente hacer caso de los avisos de Google. Este mismo aviso también lo tenéis en la pestaña Oportunidades. Fijaros que aquí de nuevo cuando he ido a Oportunidades me dice aumente el presupuesto y cuando quiero ver qué oportunidades tengo, de nuevo me vuelve a decir, oye, que tendrías que aumentar a 450 euros. Es decir, este aviso saldrá a un montón de sitios y siempre es el mismo, no, es decir, es el mismo, lo que pasa que se puede ver en tres o cuatro
lugares distintos de la interfaz de AdWords, pero es el mismo aviso. Entonces, un informe que para mí sí que es muy útil a la hora de decidir si el presupuesto que tengo en la campaña es adecuado o no, es utilizar estas métricas que tenéis en las columnas, valores de la competencia, que os permiten mostrar el porcentaje de impresiones de búsqueda. Es decir, el porcentaje de impresiones de búsqueda es el número de veces que hemos podido cubrir, digamos, tener la cobertura de las palabras que yo quería. Y las impresiones perdidas es todas aquellas impresiones a las que no he podido tener acceso porque mi presupuesto o mi ranking eran demasiado bajos. Ahora lo vais a ver con un ejemplo. Ahí lo tenemos. Ahí lo estamos viendo. Estamos siempre con esta campaña que me dice que tengo que aumentar mi presupuesto y me dice, oye, para esta campaña que tienes 150 euros al día, tu porcentaje de impresiones de búsqueda ha sido del 48,40%. Quiere decir que he salido solo el 48% de las veces que alguien ponía esa consulta. Fijaros qué dato tan interesante para mí, ¿no? Yo ya sé ahora que el presupuesto que he definido no me va a permitir salir el 100% de las ocasiones que alguien busque. Esto es lo más parecido a saber, con el presupuesto que tenemos, si estamos llegando al público que queremos o no. Es decir, estoy llegando... pero ¿cómo, no? Este dato en concreto, cuando un anunciante su campaña funciona bien y tú le demuestras con este dato que le falta un montón de visibilidad para las palabras clave que le interesan, os puedo asegurar que muchas veces esto es el cambio como de chip, ¿no? Es decir, pero resulta que, en este caso, ¿no? Que el 50 y pico % de la gente que es mi cliente potencial resulta que no me está viendo porque tengo un presupuesto que no me lo permite, pues acostumbra a ser un informe que es demoledor normalmente, ¿no? Entonces, en este caso, como os decía, ¿qué tengo que hacer ahora yo? ¿Hacer caso a Google? No. Yo ahora tengo que proyectar y decir, oye, muy bien, pero resulta que me dice Google, fijaros aquí me lo decía, ¿no? Me decía, subiendo el presupuesto hasta 450 euros tendrás 470 clics más de los que tienes ahora. Y yo ahora tengo que decir, oye, con 470 clics que puedo conseguir si aumento mi presupuesto, tengo que proyectar basándome en las conversiones que yo ya tengo, que en este caso para esta campaña en concreto, mi porcentaje de conversiones es 0,87%, ¿cuántas conversiones voy a tener? Pues 4, ¿no? Son 470 clics a 0,87, más o menos, es redondeando, he redondeado 4 conversiones más de las que tengo ahora, que ahora he tenido 13, ¿no? He tenido 13 con mi presupuesto. Y entonces uno tiene que pensar, oye, ¿me compensa gastarme 300 euros más al día para tener 4 conversiones más? Bueno, pues ahí es donde uno tiene que decidir, ¿no? Que tiene que decidir. Pero siempre os digo, hay que proyectar, ¿eh? Y entonces, aunque el sistema proteste, tú tienes que tomar la recomendación con cautela y a partir de los datos que tenemos, fijaros que, claro, el dato, si ese presupuesto insuficiente me lo pidiese en las otras campañas donde tengo muchísimo más porcentaje de conversión, el resultado en conversiones sería muchísimo mejor, pero es que me pide más presupuesto en la campaña que rinde peor, digamos. Entonces es cuando yo tengo que tomar la decisión, en este caso, de si me conviene o no. Probablemente para responder a esta pregunta, para este caso en concreto, lo que yo haría sería mirar el detalle de las palabras y ver en qué palabras o en qué grupos de anuncios mejor, porque este mismo dato de valores de la competencia lo tenéis para los grupos de anuncios. Y podríamos ver por grupos cuáles son aquellos grupos de anuncios dentro de la campaña que podrían darme más clics y entonces veré si esas palabras, el precio que tienen, etcétera, para ver realmente si me compensa. Espero que esto no esté siendo muy complicado, ¿eh? Un poco, para mí sobre todo. Bueno, los que nos gusta el SEM nos gustan los números. Espero. Entonces, fijaros, lo que os decía. Al final, lo importante es analizar bien la inversión que tenéis por campaña y las conversiones por campaña. Es lo mismo que acabo de hacer ahora, pero ilustrado gráficamente, ¿no? Fijaros que
el presupuesto de mi campaña, el 72% de mi presupuesto se va a una única campaña, que no es la que tiene más conversiones. Pero claro, hay que analizar cliente por cliente, porque en este caso este cliente, aunque esa es la conversión más cara para él, es la que luego le vende más, ¿no? Es decir, la que luego consigue mayor facturación si consigue cerrar ese cliente. Y luego también tenéis que pensar muchas veces que las conversiones, tal y como las atribuye AdWords, sabéis que las atribuye siempre al último clic, pero que muchas veces han sido necesarios clics anteriores para poder conseguir esa conversión. Entonces, si tenéis que tomar decisiones de presupuesto, de aumentar el presupuesto o no, en función de las conversiones, es interesante analizar un poco más todo el recorrido del usuario para ver si, para poder conseguir una conversión, ha pasado por varias cuentas, por varias campañas, o ha usado varias rutas de palabra clave antes de convertir, porque si no estamos viendo una realidad un poco que no es exacta, ¿no? Aquí lo veis con este informe, que es el informe de atribución de AdWords, donde, si os fijáis, en la campaña 2 es la campaña que más gasta. Esta campaña, si la miramos desde el punto de vista del último clic, tenemos 26 conversiones. Si la miramos desde la perspectiva primer clic, tengo 28. Por lo tanto, fijaros, de tener en cuenta el último clic a tener en cuenta el primer clic, esta campaña tiene un 7% más de conversiones de cambio, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que ver no solo las conversiones basadas en el último clic, sino si queremos tomar decisiones basadas en las conversiones, os recomiendo que os familiaricéis con los modelos de atribución de AdWords para no estar, digamos, interpretando las conversiones solo con último clic, cuando muchas veces han sido necesarios clics intermedios y son imprescindibles para poder llegar a determinados clics finales o conversiones finales. Bien, entonces, ya estoy un poco como finalizando, Entonces, ¿afecta el presupuesto a la oferta de CPC? Es decir, una vez ya tenemos el presupuesto decidido, determinado, ¿nos condiciona esto la oferta de CPC? Pues sí, evidentemente, porque fijaros aquí como con el mismo presupuesto, si según lo que yo oferte por CPC, tengo más clics o tengo menos clics, ¿no? Entonces, a veces tenemos la tentación de, con un presupuesto bajo, ofertar poco, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, oye, voy a intentar maximizar el número de clics. Esto puede funcionar en algunos casos donde el valor de las palabras sea equivalente, es decir, donde casi no hay diferencia entre que el usuario te venga por una palabra o te venga por otra. Imaginaos, por ejemplo, en el caso anterior, que una persona me venga, en el caso de los zapatos, ¿no? Que una persona me entre por Geox mujer o que una persona me entre por Geox mujer zapato de tacón, probablemente no cambia gran cosa. Pero en el ejemplo de software de contabilidad, probablemente que una persona te entre por software de contabilidad o que una persona te entre por programa de facturación para pymes, probablemente hay una diferencia en el comportamiento del usuario después y en la posibilidad de convertir posterior, ¿no? Dependiendo de si la palabra, perdón, dependiendo de si el usuario te ha accedido por una combinación o te ha accedido por otra, ¿no? Entonces, lo que quiero deciros es, el número de clics en bulto es interesante, pero nunca os dejéis de analizar la calidad del clic. O sea, ¿qué preferís? ¿Muchos clics muy baratos o pocos clics, pero los clics que queréis, ¿no? Bueno, pues a veces no os dejéis, digamos, tentar por la idea de bajar mucho la oferta de CPC para poder tener más clics, porque a veces os va a llevar a optar solo por clics, digamos, menos interesantes desde el punto de vista de la conversión. Este sería el caso de la oferta automatizada, maximizar clics, que hay muchos anunciantes que para simplificarse la vida y no tener que ofertar de forma manual, pues se ponen, oye, mira, me pongo en maximizar clics y entonces me da igual un clic que otro. Quiero tener los máximos números de clics lo más barato posible. Bueno, esto que es un tipo de oferta que funciona bien, que es cómodo, que es práctico en la gestión sobre todo,
esconde esta cuestión que os comento de la calidad de los clics. No todos los clics valen lo mismo. Esto una máquina, en este caso Google, cuando está en oferta automatizada, muchas veces no es capaz de entender el distinto valor que tiene una palabra y otra, pero vosotros como gestores de cuentas sí que lo sabéis que hay palabras que son más valiosas que otras. Y por lo tanto, cuidado con dejar que el sistema trabaje automatizado, perdiendo vosotros el control de cuáles son las posiciones para las palabras que más os convienen, ¿eh? Bien, entonces, volvemos digamos, un poco al planteamiento inicial, ¿no? Confío que ahora entenderéis por qué esta idea de poner una cantidad y sin saber nada es un poco a ciegas, porque esto normalmente no nos lleva a ninguna parte positiva, porque primero, así no estamos enfocándonos en la calidad de los clics, no estamos seguros de que la campaña la está viendo todo el mundo que me interesa. En este caso tengo una visibilidad reducida, ¿eh? Entonces, 3 consejos finales, creo que ya estoy acabando. Si tenemos poco presupuesto, acuérdate que vas a tener una frecuencia de exposición limitada, es decir, que no vas a poder salir siempre que la gente te busque. Eso, si eres consciente, perfecto. Pero tenlo claro, es decir, no puedes esperar que con un presupuesto limitado los resultados que vas a tener van a ser los mismos que si tu presupuesto fuera 4 veces mayor. Esto en AdWords, este milagro no se puede producir porque pagamos por cada una de las visitas, por tanto no es posible obtener más de forma milagrosa, es imposible, el presupuesto no cunde, no da más de sí, pagamos por clic. Si tienes poco presupuesto, ¿qué te pasará muchas veces? Que tendrás que aspirar a posiciones más bajas para poder tener más clics, lo que decíamos antes, ¿no? E incluso se da la situación que puede parecer paradójica de que teniendo poco presupuesto ni siquiera se gasta. Que a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que si tengo poco presupuesto no he conseguido ni gastar? Y es porque estás tan abajo que no gastas porque no tienes clics. Entonces, cuidado con la interpretación de los resultados, ¿no? Muchas veces, si tienes poco presupuesto, también con la idea de maximizar los clics vas a tener que optar a palabras que a lo mejor son menos competitivas, en lo que os decía, a veces tienen menos calidad de la que nos gustaría, pero bueno, hay que probar, o sea, esto os puede funcionar. Y si tienes poco presupuesto, normalmente tienes que centrarte en pocas palabras, porque no tiene sentido dedicar muchísimas palabras que tienen muy pocas impresiones, ¿no? Es decir, uno para decidir, para tomar decisiones, tiene que acumular por lo menos, que os diré yo, 200, 300 impresiones para poder evaluar algo. Entonces, si tienes muchas palabras y poco presupuesto, no consigues nunca llegar a un número de impresiones por palabra que te permita tomar decisiones inteligentes. Y al final, ¿qué acabas haciendo? Centrándote tu presupuesto en pocas palabras, ¿no? Es muchísimo más, digamos, más lógico en este sentido. Y si no gastas tu presupuesto, vamos a suponer que tengo un presupuesto y no lo gasto. Bueno, pues en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Puedes revisar cómo estás repartiendo el presupuesto entre las campañas, porque a veces, a lo mejor, lo que tienes que hacer es subir el presupuesto de algunas y bajar el presupuesto de otras. Puedes mirar el porcentaje de impresiones para cada campaña y ver si a lo mejor tienes que cambiar el reparto. Podrías ajustar la programación horaria para centrarte en unas horas donde te parezca que ese clic tiene mayor calidad. Esto no es fácil, pero bueno, se puede hacer. Si no gastas tu presupuesto, aumenta los precios, sube posiciones y a lo mejor así lo consigues gastar. Cambia las palabras, a lo mejor lo que tienes que hacer es eliminar las palabras que tengan una calidad baja y añadir otras palabras con mayor calidad, o cambiar las concordancias, a lo mejor no ser tan restrictivo en la concordancia, sino ir a expresiones, otras palabras, o a lo mejor irte a concordancias más amplias, o otra opción sería ver, cambiando el anuncio, no fuese que el problema de no gastar no sea tanto en las posiciones, que en mi experiencia es lo que suele pasar normalmente, sino que el problema fuese que el anuncio, por lo que fuera, pues está filtrando demasiado, o a lo mejor el anuncio no es suficientemente atractivo
como para conseguir obtener el clic. Y como 3 ideas finales sobre el tema del presupuesto, acuérdate que no puedes ajustar el presupuesto por dispositivo, es decir, que no hay forma de poder decidir que quiero gastar tanto presupuesto para dispositivos móviles o para tabletas. No es posible hacer esto. Lo máximo que puedes hacer es ajustar las ofertas para dispositivo, pero no el presupuesto. Si te interesan determinadas zonas geográficas y quieres separar el presupuesto por zonas geográficas, tendrás que crear campañas diferentes, una campaña para cada zona de la que quieras gestionar el presupuesto de forma individual. Y, evidentemente, una cosa muy obvia, pero así cerramos, es el presupuesto tiene que ser coherente con la oferta de CPC. Es decir, yo a veces he visto campañas donde el presupuesto era 4 euros al día y la oferta de CPC 3 euros CPC. Entonces, esta campaña no puede funcionar porque el sistema no puede trabajar. Es decir, no puedes tener una campaña con un presupuesto tan justo para esa oferta de CPC, ¿no? La campaña no tiene oxígeno, no trabaja bien. O sea, que tú normalmente el presupuesto tendría que ser por lo menos 10 veces superior, por lo menos, a la oferta de CPC, para poder trabajar cómodamente y poder trabajar bien esa frecuencia que decíamos, ¿no? Y acuérdate que también puedes crear presupuestos compartidos, pero que no es una práctica que yo te recomiende. También se puede crear un presupuesto compartido para varias campañas, por ejemplo, añadir 4 campañas y decir que esas 4 campañas tengan un presupuesto común. Esto se puede hacer, pero yo no lo recomiendo porque, igual que antes hemos visto que el sistema no entiende de la calidad de los clics, cuando hay varias campañas que comparten el mismo presupuesto, el sistema tampoco entiende de la calidad de los clics y entonces le da igual que ese presupuesto lo gaste una campaña o lo gaste otra, lo intentará gastar como sea. Y muchas veces eso hace que una campaña gaste todo el presupuesto y las otras se queden limitadas o ahogadas porque otra se come todo el presupuesto. Por lo tanto, yo, aunque se puede hacer presupuesto compartido, no sería una práctica que a mí me guste mucho y de hecho normalmente en la agencia lo solemos evitar. Y creo que ya estoy, Slava, por mi parte. Y lo último que os quería decir. Vale. Ya acabo, perdón, que me había olvidado de esto. Podéis crear reglas para gestionar el presupuesto. Aquí os pongo, en el caso de que queráis dejar el presupuesto en manos de una regla automatizada, pues aquí tenéis algunos ejemplos de cómo podemos recibir un email cuando la campaña esté agotando el presupuesto diario para que nos avise de que nos estamos quedando sin dinero ese día. O, por ejemplo, en este caso, otro ejemplo que sería que la campaña se detenga cuando esa campaña acumule ese mes una cantidad, en este caso 300 euros. Entonces la campaña se detendría cuando alcanza ese presupuesto mensual. Por lo tanto, aunque no podemos hacer presupuesto mensual, a través de las reglas se puede gestionar, digamos, el presupuesto de cada campaña de forma individual mensualmente. Y ahora sí, creo que ya estáis, claro. A ver si hay alguna cuestión más. Vale, pues vamos con las preguntas. Podéis seguir haciéndolas. Ya se han acumulado unas cuantas. Les he dicho a la gente que ya como estamos en la recta final, que las iba a hacer luego. Vale, primera que lleva bastante tiempo es de Jordi Torrijos, que lo hizo, pregunta por curiosidad. Dice, le cito, tengo curiosidad por saber si rechazan clientes por no llegar a un mínimo de presupuesto y fijan también un plazo mínimo para la campaña, por ejemplo, un mes. Entonces, ¿en el presupuesto incluyen un coste por setup de campaña? A ver, sobre si rechazamos clientes por la inversión, sí, rechazamos clientes por la inversión, pero esto es un criterio de agencia. Es decir, nosotros en la agencia podemos rechazar a clientes que invierten poco y otra agencia le puede parecer ideal, ¿no? Es decir, esto es un criterio de agencia. Nosotros creemos que un anunciante que su inversión no es superior, por ejemplo, creo que son 600 o 700 euros mensual, no me acuerdo exactamente lo que es ahí. Creemos que ese anunciante no puede trabajar con una agencia como nosotros, por simplemente los costes de agencia. Pero eso no quiere decir que no pueda trabajar con otro profesional. Por lo tanto, sí rechazamos clientes por la inversión,
Y en cuanto a si cobramos una tarifa de setup, en la mayoría de anunciantes se cobra una tarifa de setup, pero hay anunciantes que, por ejemplo, ya tienen la campaña muy bien optimizada y ya muy bien configurada y no les cobramos tarifa de setup. Es decir, no sería, no todo el mundo le cobramos la misma tarifa ni a todo el mundo se lo cobramos. Vale, seguimos con la siguiente. ¿Hay métodos para evitar clics de la competencia más allá de la detección de la IP? ¿Los define Google o puede hacer algo también agencia que maneja la cuenta de AdWords? Hay varios métodos, pero son del sistema de forma proactiva, es decir, hay una serie de métodos que no se basan solamente en la IP, son muchísimo más complejos. En este sentido, os tengo que decir que Google no es nada transparente por motivos evidentes, o sea, no quiere explicar cuáles son los criterios que, digamos, levantan las alertas de clic fraudulento, por lo tanto, esto no lo sabemos. Sí que me consta, porque las campañas, existe un informe de clic no válido donde nosotros vemos toda la cantidad de clics que el sistema ya directamente no te factura, esto lo sabemos, pero evidentemente desde la visión agencia no podemos hacer gran cosa, más que en algunos casos donde realmente se vea que es algo exagerado, un patrón extraño de clics, se puede presentar una reclamación a Google para que Google lo investigue. Pero en mi caso concreto, nosotros estamos en la agencia bastante tranquilos y este no es el problema principal que tenemos o el que más nos preocupe en la gestión de campañas, lo que sería el clic no válido. Este tema es bastante más preocupante en las campañas de display que en las campañas de búsqueda, pero tenemos que confiar en los métodos de Google. ¿No? En este caso, nosotros en la agencia no podemos hacer nada en este sentido. Vale, gracias. Seguimos con la siguiente. Otra vez Jordi pregunta, desde la agencia Polyedric, ¿van informando diariamente al cliente de cómo está funcionando su campaña? Se informa al cliente con mucha frecuencia, pero no necesariamente cada día. Depende de la complejidad de la cuenta y de la inversión. Si es un anunciante que invierte mucho, se puede hablar con él varias veces al día. Y si es un anunciante que invierte poco y su campaña tiene poco movimiento de un día para otro, pues se le informa con otra frecuencia. Es decir, sí, los clientes están informados, es más, los clientes tienen acceso a su cuenta y a otras herramientas de reporting y en todo momento saben cómo está funcionando su campaña. Vale. Y tenemos una más que es de Cristian Jorge. ¿Se debería de incluir un CPC máximo? Supongo que se referirá a las campañas de Google AdWords. Yo creo que la pregunta no va en ese sentido porque evidentemente en todas las campañas cuando se crea es necesario introducir una oferta máxima de CPC. Esa oferta de CPC siempre y cuando se trabaje en oferta manual. Si se trabaja en oferta automatizada, se pone un máximo y entonces es el sistema el que decide hasta ese techo de oferta de CPC que hayamos definido. Google decide la oferta de CPC para cada una de las combinaciones de palabras. Pero siempre vamos a tener que definir una oferta de CPC o para el grupo de anuncios o para cada una de las palabras, sí. Vale, pues de momento no hay más preguntas. Si tenéis alguna pregunta le podéis escribir a Magali a su Twitter, que es arroba MagaliPT, ¿no? Ahí está, sí, en pantalla creo que lo tenéis. Vale, sí, le podéis escribir la pregunta y supongo que en breve se la responderá. Por supuesto, contestaré a todo el mundo. No, contestaré a todo el mundo si me preguntáis, yo encantada de ayudar. Espero que, aunque es un tema un poco complejo, bueno, pues hayáis visto diferentes perspectivas. Todo esto que explico son cosas que los gestores de SEM pues, es nuestro día a día, ¿no? Pero, en fin, cualquier duda, pues estoy aquí para ayudar, claro. Pues terminamos aquí. ¿Tienes algunas palabras de despedida? Pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo por las preguntas. Os agradezco mucho el interés y nada, sobre todo a SEMrush por organizar todo esto. Así que muchas gracias.